Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Bienvenidos a un episodio más de Mujeres Empoderadas en su Palabra. Realmente yo súper emocionada porque como en cada entrega, Dios me permite tener mujeres extraordinarias que comparten un mensaje cargado, señores. Hoy sí que tenemos una invitada que nos va a revolucionar el pensamiento en cuanto a la etapa de retiro. Así que si tú estás ahí y tienes a alguien que no tiene nada de conocimiento, está a punto de llegar a la etapa de retiro, corre y compártele este episodio. De inmediato, quiero compartirles que en esta ocasión me engalana el set de Empoderadas en su Palabra, una mujer que ha dedicado su vida a lo que es el servicio. Es una mujer de origen venezolano, una mujer que tiene más de 20 años aquí en los Estados Unidos, en un inicio dedicándose a lo que es el negocio de las guarderías infantiles, pero su vida tuvo un antes y un después luego de la pandemia. Ella cambió totalmente su propósito de vida por una experiencia que tuvo en la pandemia, más bien un cambio de mentalidad. Y pues es así como ella cambia su visión y se convierte en una educadora financiera. Hoy por hoy, su mentalidad en cuanto al dinero, en cuanto a cómo se proyecta el futuro, en la parte que tiene que ver con el retiro, ha cambiado totalmente. Así que de esta manera le doy la bienvenida a mi invitada de hoy, Ana Sequera. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Manuela, gracias. Mientras estabas hablando, estaba pensando, ¿verdad que sí? Fue un vuelco completamente 180. Yo me imagino. Totalmente Ana. Lo contrario de lo que había empezado a hacer en este país. Es que realmente como que la pandemia nos cambió a todos. Fue como que ese despertar, ¿verdad? Totalmente, la pandemia creo que fue uno de esos eventos que cambió la mentalidad del mundo y tuvimos que reinventarnos y tuvimos que explorar qué más podíamos hacer para sobrevivir a un evento tan determinante como la pandemia. Así es. Y cuéntame, Ana, ¿cómo era esa joven antes de llegar aquí a Estados Unidos? ¿Cómo era Ana, verdad, en Venezuela? Fíjate que yo llegué aquí por casualidad. Yo jamás pensé en el sueño americano, jamás pensé en venir a Estados Unidos, ni siquiera venir a ver a Mickey Mouse como la mayoría de la gente quiere hacer. Sino que mi novio, que actualmente es mi esposo, él se vino a hacer unos cursos aquí a Miami. Esa era la intención, pero él se quedó viviendo aquí y después empezó a decirme que me viniera porque le fascinó este país. Y yo, 8 meses después, ojo, esto no fue enseguida, fueron 8 meses después, yo vine a buscarlo, pero ¿qué pasó? En vez de buscarlo, lo que hice fue que nos casamos. Ella vino a buscarlo. La busqué, nos casamos, pero aún así a mí no me gustaba estar aquí, extrañaba a mi familia, extrañaba mi comida, extrañaba todo lo que era mi país. Y me regresé en el año 94, después él también se regresó, estuvimos en Venezuela un año y después nos volvimos a venir a Estados Unidos, esta vez con una bebé de 4 meses, importada desde Venezuela. Y bueno, eso fue el empezar de mi nueva trayectoria aquí en Estados Unidos. Y entonces, Ana, cuéntame eso, porque hablábamos detrás de cámara, ¿cómo es eso de que Ana llega y se conecta con lo que es el negocio de las guarderías infantiles? ¿Cómo comenzó esa visión? Háblame de eso. Buscando la manera de ser madre y profesional. Yo en Venezuela estaba acostumbrada a trabajar todo el día, trabajaba en oficinas. Ya cuando llegas aquí a este país ya no tienes las mismas opciones por el idioma, porque ya no puedes ejercer tu profesión, por lo que sea. Y ya cuando tienes niños se te hace aún más difícil porque el cuidado de niños aquí es caro. Muy costoso. Es costoso, ¿verdad? Claro, hay que pagarlo porque es un servicio necesario y vale la pena, honestamente, ya que yo estuve en ese negocio, es un negocio que lo hacemos con amor y lo hacemos con la mejor intención de proveer ese cuidado para esos niños mientras las madres van a trabajar. Entonces, esa fue la opción que yo pude conseguir para poder estar en casa con mis niños. Eso realmente, Ana, es la realidad que viven millones de mujeres aquí en los Estados Unidos, porque sabemos, la etapa de nosotras ser madre
Es como que tú tienes que tomar la decisión de, ok, soy profesional, soy madre, tienes que dividir los roles, ¿no? Sí. Y creo que te felicito realmente por esa percepción que tuviste, así como que, bueno, no me quedo sin hacer nada, no soy simplemente ama de casa a tiempo completo, sino que voy también a crear una visión de negocios que duraron 20 años, o sea. Totalmente, ¿no? Y todavía los tenemos. Tenemos uno, claro, ya yo no estoy allí presente, ¿verdad? Pero sí, es una gran necesidad en este país, ¿verdad? Porque no tenemos esa cultura de que el tío, la tía, la prima, Sí. la vecina, ¿verdad? Nos cuiden los niños. Aquí no, aquí todo el mundo está trabajando, entonces tenemos que optar por pagar por ese servicio. Así es. Y cuéntame entonces, Ana, ¿cómo es la transición de Ana en cuanto a la parte de estoy en la etapa de retiro? Porque me decías también que fue como que antes de la pandemia, Ana tenía la mentalidad de yo estoy lista porque realmente había otro pensamiento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, antes de la pandemia teníamos 3 daycares o guarderías. 3 guarderías, nos iba muy bien. Y yo decía, bueno, ya puedo, no tanto como retirarme, pero sino como que cambiar mi modo de hacer negocios. Exacto. En esa época nosotros nos gustaba mucho lo que llaman aquí Airbnb, que es comprar una propiedad y rentarla para vacaciones. De hecho, teníamos 3 daycare y yo decía, bueno, demos y compramos una propiedad en otro lugar, vendemos el otro, y así era como por etapas. Era más como que vivir de bienes raíces, ¿sabes? Como vivir vivir de las bienes raíces. Entonces, sí logramos vender el primer daycare y comprar una casa de vacaciones en el año 2009. Nos dio muy buenos resultados, la disfrutamos también mucho, pero enseguida cayó la pandemia, que fue en el 2020. Entonces ya no se podía hacer negocio, no se podía rentar, no se podía hacer nada con eso. Al contrario, más bien era como una carga financiera para nosotros, porque teníamos que pagar el mortgage de esa casa. Entonces terminamos mudándonos para allá, cosa que fue una etapa maravillosa también, porque esta casa estaba en el country, estaba con el lago, con el río por aquí, o sea, en realidad llegamos a disfrutarla muchísimo. Qué bueno. Y después la vendimos y bueno, ahí quedó nuestro sueño de retirarnos o de cambiar estilo de negocios, pero la disfrutamos esa etapa. Realmente yo creo, exacto, como dices, es un cambio de vida, pero es por la cuestión de la mentalidad como le cambia a uno, por la etapa en la que estaban viviendo ustedes, allá había otra mentalidad, me imagino. Totalmente. Y fue justamente durante el 2020 que yo aprendí de los talleres de educación financiera y empecé a conocer más sobre lo que es el retiro, lo que implica el retiro y muchas cosas, ¿verdad? Que yo no sabía. Yo pensé que tener negocio te resolvía la vida, pero no, o sea. Entonces, Ana, ¿quiere decir que tener un negocio no te garantiza o tener una empresa, ser un empresario no te garantiza que verdaderamente tu retiro vaya a ser, o sea, con una garantía financiera? Que tú vayas a tener esa seguridad verdaderamente para vivir. Eso es lo que me estás queriendo decir. Eso fue lo que yo descubrí, porque yo también pensaba, yo decía, tengo 3 daycare, tengo una casa para rentar. Yo pensaba que tenía muchas cosas, pero lo que tenía era lo que llaman en este país deudas, liabilities. Exacto. Porque las casas uno las debe, ¿verdad? Los carros uno los debe. Totalmente. O sea, en realidad debes muchas cosas, aún no estás libre de deudas, ¿verdad? Totalmente. Y los daycare es un servicio que en ese tiempo se redujo, los ingresos se redujeron porque, ponte tú, tenemos capacidad de 70 niños, ya en esa época estaban asistiendo 10 niños. Sí, fue un... Entonces el ingreso ya no era el mismo. Entonces, ¿de qué te sirve tener negocios si no tienes ventas, por ejemplo? Totalmente. Los restaurantes tuvieron que empezar a hacer lo que es el delivery ahorita o el ir a recoger y llevar. Cierto. Por eso fue que sobrevivieron algunos, pero muchos también. Entonces, tener un negocio no te garantiza. Lo que te haría tener un ingreso de por vida son otras soluciones que yo con el tiempo y con la educación financiera yo aprendí de que existen. Háblame de eso entonces, ¿cómo llega la educación financiera a la vida de Ana? O sea, ¿en qué momento es que Ana, porque me imagino que como empresaria tú sí tenías ciertos conocimientos y me imagino que como todos, como buenos hispanos que somos, es como que no lo sabemos todo y ya no necesito que nadie me diga porque yo soy el máster en los negocios y más tú con toda esa experiencia.
¿Cómo fue eso para ti? Yo creo que sí me fue bien. O sea, yo estudié administración en Venezuela, yo estudié administración y yo trabajé en Venezuela también. Pero ¿qué pasa? Uno cree que lo sabe todo, porque estudias administración y sabes de números y sabes cómo poner una empresa y sabes muchas cosas. Pero hay principios básicos, que eso es lo más triste, son principios básicos que no nos enseñan en la universidad ni en la escuela. Generalmente estos principios los enseñan en la casa. Imagínate. Y adivina cuál es uno de esos. Dime, porque yo estoy aquí también así expectante. El ahorro. El ahorro, porque a nosotros no nos enseñan a ahorrar, y mucho menos cuando llegas a este país, porque en este país es el país de gastar, 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 de consumir, 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 pero no nos enseñan a ahorrar apropiadamente. Entonces, eso fue lo que yo aprendí en esa época. Yo tenía muchas cosas, pero no tenía la liquidez. Exacto. La liquidez. Tienes una casa, pero la casa no es líquida, o sea, se la debes al banco también. Exacto. Como tú dices, es una cuenta por pagar y que realmente, a final de cuentas, cuando tú quieres, o sea, ese dinero lo necesitas de inmediato, ¿a dónde está? No hay manera de tú poderte solventar. Exactamente. Qué bueno eso del ahorro que me cuentas, Ana, y que me hablas para esas personas que nos están viendo ahora mismo, que son padres, que tienen sus hijos, y me dices, eso se aprende en el hogar. ¿Cómo crees tú que puede una persona enseñar o un padre de familia empezar a inculcar esos valores a sus hijos? Bien básico. Por ejemplo, cuando los niños reciben regalos de sus familiares o en Navidad o para su cumpleaños, uno puede enseñar a los niños, gasta cierta parte, pero ahorra la otra. O si quieren comprarse cosas muy caras o cosas banales o cosas que no le van a agregar valor a ellos. Claro. Enseñarles también ese principio, ahorra para cuando te gradúes de la high school, te compres tu carrito, ahorra para tus metas. Si quieres unos zapatos que son muy caros y el papá no se los puede pagar, uno llega a un acuerdo y dice, tú ahorras, pones la mitad y yo te pongo la otra mitad. Entonces empezarlos a enseñar el valor del ahorro. No es la cantidad, es el hábito. $1, $2, $3. También a veces en la iglesia los enseñamos a que vayan dando su dólar, ¿verdad? Cada vez que vayan a dar el diezmo, ellos pueden dar 20 centavos, 50 centavos, $1, ¿verdad? Porque es cuestión nada más que de hábito, y eso les enseña también un sentido de generosidad. Totalmente. Miren, señores, la manera en cómo tú puedes cambiar la forma de tu ver el dinero, porque es ahí donde va la siguiente situación. O sea, no es tanto lo que tú gastas, lo que tú ganas, sino si tú no preservas nada, simplemente ahí se queda. Entonces, Ana, cuando viene la parte de la educación financiera, ¿por qué Ana decide volverse especialista en el retiro? ¿Qué fue eso que te despertó esa intención, verdad? De, ok, es en educación financiera, pero tiene que ser en la parte del retiro. Porque me di cuenta que no estaba preparada. Me di cuenta de que yo siempre tenía un número en mi mente. Yo decía, yo necesito $10,000 para retirarme. $10,000. Yo tenía fija esa meta, ¿verdad? Ese número. Y otra cosa que yo también pensaba mucho en ese tiempo, yo decía, yo aplico para mi seguro social cuando tenga la edad. Aparte de eso, voy a recibir todo este dinero que me van a generar mis propiedades o mis negocios. Pero yo no sabía que al hacer eso, yo estaba incurriendo en una cosa que llaman taxas, impuestos, que iba a tener que pagar. El tío San, como le decimos por ahí. El tío San, que se queda con la mitad de lo que tiene uno. Sí, así. Entonces, cuando yo me di cuenta de que yo no podía hacer eso, porque prácticamente es hasta ilegal. Totalmente. Es hasta ilegal, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo, no, entonces no, se me acabó mi plan de retiro, porque yo dije, no puedo hacer lo que yo pensaba. Claro. Cobrar por aquí y cobrar por allá. Sí. No, iba a terminar dándole la mitad al tío San. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, que lo aprendí justamente en esa etapa, yo dije, no puedo, porque no puedo hacer las dos cosas. Entonces, me he dado cuenta que eso es algo que mucha gente no sabe. No sabe. Empecé a prestarle más atención a la gente que están trabajando, que ya son mayores de 60, 70, 80 años. Yo decía, esta persona está trabajando por alguna razón. Y es por eso, porque se retiran, no saben qué cantidad de dinero tienen y no se habían preparado
antes de retirarse. Tú sabes, Ana, que eso que me dices, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos me llamaba mucho la atención que yo veía mucho en estos supermercados grandes, personas de hasta 80 años, así bien encorvaditos, empacando la mercancía porque ya no pueden hacer otro tipo de trabajo. Yo decía, pero ¿será que les gusta trabajar? O sea, y es que en este país la gente le gusta tanto trabajar que no entiende que hay una etapa donde ya hay que parar. Sí, no, pero no. Yo también pensaba lo mismo. Que era porque le gustaba. Pero es triste, a medida que empecé yo a conocer más de eso, del retiro y de cómo funciona todo eso, me di cuenta de que es que la gente no planifica, que la gente piensa que el retiro es algo que tienes que empezar a pensar cuando tienes 60 años o que el gobierno y el seguro social va a ser suficiente, cosa que no es verdad, y eso se puso inclusive peor después de la pandemia, ¿verdad? Porque ya no hay tanta gente contribuyendo al seguro social. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de tantos factores y tantas cosas, y sobre todo porque yo aún estoy como de aquí para retirarme por mi edad, pero mi mente está de este lado, ¿verdad? Porque yo ahora aprendí que vivimos más años. O sea, retirarse no tiene que ver con tu edad. Exacto. Retirarse tiene que ver con tus recursos, con tu salud, con tu propósito, ¿verdad? No es nada más que cumplí 65 años y ya estoy lista para retirarme. Esa es la mentalidad que hemos tenido hasta ahora y tenemos que salir de esa mentalidad porque mucha gente no, la mayoría no está preparada para retirarse. Obviamente, cuando hablamos de retiro, queremos tener un retiro digno, ¿verdad? Queremos tener un retiro donde vamos a disfrutar lo que no pudimos disfrutar cuando estábamos trabajando porque no teníamos tiempo, ¿verdad? No queremos un retiro para estar en nuestra casa, nada más que enfermos, deprimidos o sin propósito. Que esa es la realidad, Ana, de muchas personas allá afuera. Y la mayoría de las personas son los hispanos. A nosotros no nos concientizan para nada en cuanto a la parte de la etapa de retiro. Incluso está el desconocimiento. Hablábamos detrás de cámara ese mismo tema. Las personas piensan que simplemente con el seguro social van a sobrevivir. Sí. Pero tú me hablabas también de cómo la misma inflación afecta a que la persona crea que tiene un dinero disponible, pero cuando va a retirarse realmente no le da para sus gastos, ¿no? Sí, realmente el plan del Seguro Social no está bien diseñado porque está obsoleto. Cuando lo hicieron en 1935 estaba bueno, pero estamos hablando de 90 años atrás. Dios mío. ¿Verdad? 90 años atrás. La primera persona que cotizó al Seguro Social le dieron una cantidad de dinero increíble, ¿verdad? Pero eso fue en esos años. Actualmente no. Y otra cosa que no calculan bien es el costo de la inflación, sí. que es un hecho real, ¿verdad? Que la gente no ve. Por eso lo llaman el asesino silencioso, porque no lo vemos, pero últimamente se está haciendo más visible. Dios mío. Y puede, Ana, por ejemplo, alguien de mi edad que está viendo este podcast y quisiera saber desde ya con cuánto me voy a poder retirar, o sea, cuánto tengo acumulado en mi seguro social. ¿Eso sí se puede averiguar ahora mismo en esta etapa en la que me encuentro o tengo que esperar a llegar a los tiempos de los 65 años? No, totalmente. Ahorita tú puedes estimar, puedes accesar, abrir tu cuenta con el Seguro Social, puedes empezar a calcular cuánto te van, porque es un estimado realmente, porque como ahí entran factores de que si sigues trabajando, si la inflación, cuánto te sacaron de los impuestos, todo eso, pero uno puede tener un estimado. Ahorita con la tecnología es buena para muchas cosas, ¿verdad? Hay calculadoras que te ayudan si tú dices, bueno, yo me quiero retirar con $2 millones, entonces tú pones tus números y ella te va a decir cuánto debes ahorrar mensualmente basado en tu edad. Obviamente van a haber cosas que se van a atravesar, a salud, un evento que puedas tener, pero sí te puede dar un número de cuánto debes empezar a ahorrar desde ahorita, cosa que eso es muy valioso. Y Ana, tú como experta en esta parte de la parte de retiro y justamente por la educación financiera que ya has recibido, ¿existen vehículos financieros que te permitan a ti tener esa seguridad plena de que, porque lo que oímos comúnmente allá afuera es la bolsa de valores? Sí.
Cuéntame, ¿qué facilidades existen que las personas que nos están viendo, posiblemente, qué sé yo, nuestra comunidad, yo digo siempre nuestra comunidad hispana porque realmente ahí es la misión que yo siento que tenemos en este espacio, hablar a nuestra comunidad hispana residente aquí en Estados Unidos. ¿Cuáles vehículos existen que podemos nosotros accesar? Sí, hay planes de retiro y dentro de ese concepto de planes de retiro hay diferentes productos financieros, ¿verdad? Productos financieros que algunos están atados a la bolsa de valores, como tú dices, y son variables, algunos son que están atados indirectamente a la bolsa de valores, son más seguros. Entonces, si a la persona quiere algo más seguro, ¿verdad? Que no quiere perder dinero cuando haya problemas en la bolsa, puede irse con algo, un índice, algo indexado, que no está directamente expuesto en la bolsa de valores. Hay muchos recursos, muchos productos, ¿verdad? Y por eso es importante uno llegar a saberlo, ¿verdad? Saber qué es lo que a uno le conviene y poder planificar tu futuro desde un momento. Apenas empieces a trabajar, la gente puede empezar a cotizar a una cuenta de ahorro. Me encanta esa información, señores, tomen nota, hay que sacarle juguito cuando tenemos expertos, así que son temas que todos vamos a atravesar en algún momento. Señores, hay que saber desde ya irse uno proyectando, ¿verdad? Y Ana, a mí cuando hablamos del retiro, siempre las personas cae el tema de Medicare. Y nosotros tenemos la confusión en la comunidad hispana que sí que Medicaid, que sí Medicare, ¿cuántos Medicare que hay? Cuéntame de eso. ¿Cuántos Medicaid? Y está Medicaid también. Aquí le hago la propaganda Medicaid. Medicare es el plan de salud para las personas mayores de 65 años o personas incapacitadas o que tengan una enfermedad renal u otra enfermedad. Pero en general es para la gente mayor de 65 años, que automáticamente, bueno, tienen que cumplir con ciertos requisitos, que sean residentes, que hayan cotizado al Seguro Social, todo eso. Pero esa es la norma, que es para gente mayor de 65 años y es un plan muy bueno, o sea, suplementa lo que es el seguro de salud. La mayoría de los envejecientes, el gasto principal que tienen es la parte del medicamento. Entonces la gente nada más se prepara como que para pagar el alquiler, para el supermercado, ¿no? Para lo esencial, pero no cuentan que la receta médica, cuando usted va superando los añitos, para no contar una edad en específico, se va aumentando. Sí, totalmente. Ese es uno de los gastos mayores de la gente adulta. ¿Sabes, Ana, que estuve tiempo atrás en una conferencia donde, bueno, tú eras específicamente una de las speakers y a mí me llamó muchísimo la atención cuando tú hablabas de una etapa que viviste y que te pegó mucho en cuanto a la parte de la vejez, que es la cruda realidad que se vive aquí en Estados Unidos de la soledad y que tú la viviste porque te tocó cuidar a un familiar. ¿Cómo fue eso? Platícale un poquito a la audiencia de ese pensamiento de Ana o más bien ese despertar en cuanto a esta etapa, ¿no? Sí, sí, yo tengo muchos años fuera de mi país y yo no crecí con mi mamá. Yo estuve con mi mamá como hasta los 14 años. Después fui a vivir con una media hermana, también estuve con ella hasta que yo tuve 28 años. En realidad nunca estuve con una persona adulta mayor, de 60 años o algo así. Y yo no sabía cómo se comportaban, yo no sabía sus necesidades, no sabía tampoco sus aportes, ¿verdad? Porque realmente yo me quedé sorprendida del valor que tiene una persona mayor. El valor que agregan a la vida de uno, porque a veces nosotros crecemos y no sabemos nada de nuestra familia. Yo por lo menos que me mudé para acá no tan joven, ¿verdad? Yo me mudé para acá cuando tenía 28, 30 años. Pero mi familia quedó en Venezuela, yo nunca supe de mis tías, mis tíos, sobrinos, nietos, o sea, prácticamente me desconecté de la familia. Claro. Entonces viene esta tía, hermana de mi mamá, que yo le admiro su memoria, yo le admiro esa capacidad que tiene ella de recordar y de hablar, porque no es nada más recordar, es poder transmitir esa información, claro, a manera de historia, a manera de anécdota. Y con ella aprendí muchísimas cosas de mi mamá, por lo menos a qué edad se casó mi mamá, cómo era mi papá cuando estaba joven, dónde vivían, ese tipo de cosas que solamente ella podía saber.
más nadie lo sabe. Sí, es sorprendente. Porque antes no habían fotos, antes no habían Facebook como ahorita, que tú todo lo pones en Facebook y todo el mundo sabe tu vida. Antes no, antes ni siquiera fotos había. Muy poquitas fotos consigue uno. Entonces, en qué pueblito nacieron, cómo era la vida antes, qué comían, todo eso. Entonces, a través de mi tía yo me pude enterar de muchísimas cosas, inclusive de mi mamá, ¿verdad? Como eran hermanas, claro. ¿Cuántos novios tuvo mi mamá? Y cosas así. Entonces, la disfruté muchísimo y me quedé asombrada de la capacidad que tiene ella de almacenar tanta información, recordarla, y aparte de eso, ella escribe. Ella ya yo le ofrecí que la voy a conectar con alguien para que haga un libro. Oh, imagínate. Porque ella, uno de sus hobbies era escribir mucho. Y bueno, obviamente también me di cuenta de que a medida que iba envejeciendo, porque ella llegó a nuestra casa a los 77 años y medio y se fue cuando tenía 80. Oh. En ese periodo de años disminuyó bastante su capacidad de memorizar, de lidiar con cosas como el teléfono, cosas de tecnología, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ahí me di cuenta yo de que uno puede declinar rápidamente en la salud. Gracias a Dios ella es muy sana, pero las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y que entonces ahí es donde entra la parte de la soledad, de la impotencia, que si no tienes a alguien ahí que te ayude, y que te ayude con amor. Claro. No que te haga sentir inútil, que te haga sentir, ¿qué quieres ahora? Cosas así. Sino que tener a alguien que la ayude y la guíe y le tenga paciencia y que entienda que es parte de la vida, envejecer es parte de la vida. Sí, vivimos todas las temporadas, digamos. Sí. Yo entendí que hay otra población vulnerable también y son los adultos mayores, porque están prácticamente en la misma etapa que los niños. Los niños cuando están bebés, cuando están pequeños, necesitan a sus mamás, necesitan que los guíen, que los cuiden, que los alimenten. Tristemente nosotros, es parte de la vida que llegamos a esa etapa también, ¿verdad? Donde necesitamos que nos guíen, que nos ayuden, que nos alimenten a veces, que nos bañen. O sea, prácticamente volvemos a ser niños. Sí, ciertamente. No todo el mundo, pero la mayoría de la gente adulta mayor necesitan ese tipo de ayuda. Entonces, ahí fue donde yo entendí, claro, esta organización, esta agencia se encarga de proteger esas dos poblaciones vulnerables, que son los niños, los adultos. Y yo me acuerdo que una vez estuvimos visitando unas casas de cuidado para ancianos. Me acuerdo yo que andaba con una amiga mía que ella es enfermera y ella tiene unas casas de cuidados así, y fuimos a ver. Y yo me quedé asombrada porque todo es igualito. O sea, tienen las mismas entradas de emergencia, tienen, ¿cómo se llama? El fire panel, tienen todo. Es como montar una guardería. Una guardería. Sí, las puertas, tienes que tener barandas, tienes que tener todo lo que usamos nosotros para poner una guardería. También lo requieren esas mismas organizaciones porque son como niños. Tienen que tener puertas de seguridad para que no se escapen. Ciertamente. O sea, tienen que tener cosas seguras para que no se lastimen. Tienen que tener prácticamente los mismos cuidados para que estén bien. Y los requerimientos para cuidarlos son los mismos. La alimentación, tienen que tener un menú sano para que coman sano también, actividades. Entonces, me di cuenta de que sí, son las dos poblaciones, aunque yo diría que la población de adultos mayores es más vulnerable, porque yo por mi parte, yo pienso que los niños, todo el mundo quiere cuidar a un niño, abrazarlo. Eso era lo que tú decías en tu conferencia. Y te da ternura, ¿verdad? Sí. Los niños no pesan, tú los agarras, se dejan cargar, se ríen contigo, pero ya con una persona mayor, a veces ellos no quieren ni siquiera contacto con uno. Claro. No quieren ni que uno les hable, o están de mal humor, o pesan mucho, o se quejan mucho. O sea, es más difícil crear la conexión con un adulto mayor que con un niño. Entonces, para mí son más vulnerables ellos porque toma una persona especial para que tenga esa relación con ese adulto mayor. Mira, Ana, eso que dices, realmente todo el que está ahí, que nos está viendo ahora mismo, que ha tenido la oportunidad de compartir con un adulto mayor, de verdad que se siente identificado. Porque es cierto lo que tú dices, todo el mundo quiere que tú tienes un niño y todo el mundo viene y le hace cachetitos, todo el mundo viene y te lo agarra, te lo ayuda a cuidar. Cualquiera le cambia el pañal a un niño, pero no cualquiera le cambia el pañal a un adulto.
no. Pero los dos necesitan el cambio y el cuidado. Los necesitan. Cualquiera te alimenta a un niño, pero no cualquiera le tiene la paciencia y el amor a un adulto para alimentarlo. Sí, eso me ha tocado a mí bien fuerte en el corazón últimamente cuando he visto esa realidad y en los países de uno no lo ve tanto, ¿verdad? Porque en nuestros países nosotros cuidamos a nuestros adultos, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos, bueno, la modalidad es llevarlos a una casa de cuidado, ¿verdad? Y sí, hacen buen trabajo, pero no es lo mismo que estar con tus familiares, no es lo mismo que estar con alguien que escuche tus historias, Exacto. que te recuerde, que te relacione con tu pasado, porque a veces ellos necesitan esa relación que los una con lo que ellos vivieron. Claro, totalmente. Contarte Que los una ame, historia. digamos, o sea, que realmente sienta no que lo vea como un trabajo, sino que lo vea como parte de su vida, ¿verdad? Exacto. Alguien familiar, alguien que realmente les ofrezca un afecto sincero, pues más allá del trabajo. Algo que también recuerdo de esa conferencia, Ana, que tú preguntabas, ¿has pensado quién te va a cuidar? Y mencionabas que con todos estos adelantos tecnológicos, cuéntame esa posibilidad, Ana, que ya existe. La posibilidad de que nos cuide un robot. Señores, es traumático, pero yo lo digo porque posiblemente Ana dice, no, todavía mi mamá va a cuidar a los humanos, pero en mi caso yo, señores, me puse pilas en esa conferencia. Sí, como parte de la tecnología y de los avances, eso no lo podemos detener y no es malo. Actualmente ya los robots operan a uno y todo eso y no pasa nada y uno ni cuenta se dará, ¿verdad? Yo conozco a alguien que la operó un robot y me da risa porque después a la semana ella estaba con nosotros y decía que le dolía el brazo y después nos dice, no, es que el robot estaba ahí cuando me hicieron la operación. Y yo me impacté así y quise preguntar más. Es la primera persona que yo conocía que le había operado un robot. Y yo, ay, Dios mío. Señores, esto en la actualidad, o sea, estamos en pleno 2026, por si acaso a usted le toca ver este conversatorio, créanme que a veces creemos que las cosas están muy lejos, pero están más cerca de lo que nosotros pensamos. Sí. Y esta realidad que tú estás hablando del retiro y que estamos hablando hoy día aquí es algo para que usted se ponga consciente de que tenemos que planificar mejor. Tenemos que planificar. Realmente lo del robot no es nada del otro mundo. La gente se va a acostumbrar. Nos acostumbramos a todo, ¿verdad? Sí. Pero uno tiene que tomar esa decisión, tener parte en esa decisión. Una de las cosas buenas de que fuera un robot es que los robots no se cansan, ¿verdad? Y la gente adulta pesa y a veces no quieren comerse la comida o no quieren sentarse o no quieren ir al baño. Entonces, realmente esa es otra situación por la cual aquí en Estados Unidos los llevan para un lugar de cuidado porque allí hay personas entrenadas específicamente para manipular personas así, ¿verdad? Fuertes también. Cierto, claro. Porque si a ti te cuida una persona que sea average, o sea, que del mismo tamaño que tú, se puede lastimar la espalda, o sea, no es conveniente, ¿verdad? Que te cuide una persona normal. Entonces, el robot, por ese lado, yo veo una gran ventaja. No se cansa, va a tener más fuerza y todo. Pero eso no debería reemplazar la presencia humana, la visita de los hijos, de la familia. A eso sí yo enfatizo que eso sí debe estar siempre presente. No importa quién te cuide, pero que siempre tengas presencia humana y afecto humano. Qué bueno, Ana. Y más que todo, o sea, me gusta mucho la conciencia que tú transmites en cuanto al retiro de la planificación. Un adulto que se haya preparado y que haya ahorrado lo suficiente para no ser una carga financiera, es más fácil que el nieto, que el hijo, ojo con esto, vamos a ser sinceros. Cuando usted no simplemente representa una carga física, sino también una carga financiera, las cosas es más difícil. Totalmente. Entonces ahí es donde yo miro la conciencia que tú estás trayendo con tu educación en cuanto al retiro y esa concientización a nuestra comunidad, que nos preparemos. Nuestra comunidad hispana está acostumbrada a que nosotros los hijos seamos el seguro financiero de los padres cuando llega la etapa de vejez. Pero cada quien tiene situaciones financieras, entonces hay que asumir ciertas responsabilidades, pero la responsabilidad
es ahora que tenemos. Sí, como adultos debemos ser responsables nosotros de nuestro futuro, no dejárselo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a tener sus propios dilemas, sus propias cargas. Actualmente es más difícil para los hijos un trabajo, una casa. Entonces, si le vamos a poner la carga también de cuidar de nosotros, es como demasiado. Entonces, seamos responsables, seamos padres responsables y empecemos a pensar en nuestro futuro lo más temprano posible. No tampoco tenemos que esperar a los 50 ni a los 60, porque ahí vamos a tener que poner más dinero, ¿verdad? Y más recursos para nuestro retiro. Y ya para finalizar entonces, Ana, si hoy te diera la oportunidad de hablarle a una persona que está en pos de retirarse, pero que todavía siente que tiene tiempo y que, bueno, que realmente no ha tomado acción en cuanto a la etapa de retiro, ¿qué le diría Ana como ya esa persona que ha transitado por ese caminar y tiene la experiencia, ¿verdad? A esa persona que aún no ha tomado la decisión de prepararse para una etapa tan importante. Yo empezaría por preguntarle eso, ¿cuáles son tus recursos para retirarte? Abrir su cuenta en el portal del Seguro Social para que vea cuánto le va a dar el Seguro Social a retirarse y también cuáles son sus ahorros, ¿verdad? ¿Cuáles planes de retiro extra tiene? También cuáles son sus gastos, porque si es una persona que no ha pagado su casa, que no ha pagado su carro, que se volvió a casar y tiene hijos todavía jóvenes. Hay muchos factores, ¿verdad? Cuando uno se va a retirar. Pero lo más importante es eso, tener menos deuda y tener ingresos extra, porque con el Seguro Social no es suficiente. Hace 2 semanas me reuní con una señora y ella, por curiosidad, vio cuánto le iban a dar en el Seguro Social y le van a dar $575. Cuando ella vio eso, ella se quedó asombrada, pero ella cometió un error muy grande. Ella es dueña de restaurante aquí en Estados Unidos y tiene años trabajando y ella está bien, pero ella antes no reportaba todos sus ingresos. Oh, Dios mío, Ana, eso es vital, porque la mayoría de personas coge el dinero en efectivo, y el dinero cash no tiene rastro. Y resulta que le están haciendo trampa al viejito de 80 años. Oh, que es nosotros mismos, ¿no? Somos nosotras mismas. Ella hizo eso. Ella no sabía. Sí. Porque llegamos aquí y no sabemos. Por eso es importante aprender, porque llegamos aquí y no sabemos. Queremos traer las vivezas de nuestro país, queremos hacer las mismas trampas. Y esta es una trampa que no perdona, porque si planeas retirarte, bueno, si no planeas también, ¿verdad? Porque eso es un dinero que tienes acumulado ahí. Claro, te pertenece, ¿no? Pero... Entonces, ¿qué pasa? Cuando no reportamos todo nuestro dinero, porque es en efectivo y no pasa nada, pero ¿qué pasa? Estamos como que quitando de esa alcancía que estamos ahorrando para el futuro, estamos sacando dinero y cuando llegue la hora que lo necesitemos no tenemos el suficiente dinero. Dios mío. Bueno, Ana, gracias de verdad por compartir tanto contenido valioso y para esas personas que están ahí y se han quedado con las ganas de contactarte, de seguir aprendiendo con Ana, porque realmente, señores, es una mina de oro poder compartir con Ana tanto conocimiento y tanta sapiencia. Cuéntale cómo te pueden encontrar en las redes sociales a la audiencia, por favor. Bueno, yo me puse al día, yo tengo un TikTok, no me vas a creer. Señores. Ella habla de retiro, pero es actualizada. Sí, pues sí, no, hay que ponerse al día. Yo hace años, no me gustaba TikTok, porque hace años TikTok también era medio tontito, ¿verdad? Como que para bailar. Para gente joven, para gente que perdía el tiempo ahí. Pero ahora es una herramienta que alcanza mucho a la gente, sobre todo porque las personas ahora tienen menos tiempo. No sé qué pasó, pero ahora no tienen tiempo para nada. Y el TikTok es una herramienta que es bien rápida. Entonces, yo en TikTok estoy como Retiro con Ana. Oh, okay. Y también tengo mi página de Facebook, Retiro con Ana. Ahí yo pongo información de dónde estamos dando nuestros talleres. Ahí ponemos información de gran valor, de nuestros eventos, de muchas cosas. Y también está la dirección de nuestra oficina, nuestras reuniones. Así que búscanos en Facebook, Retiro con Ana, y en TikTok, Retiro con Ana, y conéctate con nosotros. Excelente, Ana. Muchísimas gracias de nuevo por tanta información y agregarnos tanto valor.
Y bueno, pues hasta aquí este episodio de Empoderadas en su Palabra. Si tú que estás ahí no te has dado la oportunidad de suscribirte al canal, por favor, suscríbete, déjanos tu comentario. Si tienes alguna pregunta al respecto con cuanto a los temas que estamos tratando, deja tu comentario allí. Y créeme que compartir cada uno de nuestros episodios nos va a ayudar a alcanzar muchísimo más personas y poderles ayudar transmitiendo conocimiento y pues de mucho valor agregar información. Así que muchísimas gracias. Te digo a ti que me estás viendo, recuerda como en cada episodio, vive con propósito y habla con poder. Este es tu podcast Empoderadas en su Palabra. Hasta la próxima. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba.